Hola, ¿cómo estás? Buena tarde. Te voy a hablar en este live sobre una reflexión de una película que está buenísima, me encantó el guión, cómo lo escribieron. Si todavía no la viste, la verdad es que te recomiendo que no mires este video porque te la voy a spoilear un poco. Míralo después de ver la película. La verdad, me encantó cómo explicaron temas tan importantes para la salud mental y la importancia, ¿no?, de construir relaciones saludables. Primero que nada, la película inicia mostrando que hay un problema que la chica tiene con en la relación con su padre, ¿no? Su papá es un hombre que violenta a su mamá. Ella, por supuesto, ve y transcurre toda su historia observando esa violencia, ese maltrato, y al final, después, de alguna manera, ella repite esos patrones, ¿no? ¿Qué muestra acá? ¿Qué nos está mostrando? Bueno, que hay efectos muy importantes de un trauma generacional, es decir, como ella vive con un papá violento, luego repite el patrón y elige a una pareja que también es violenta. Entonces ahí se muestra claramente cómo se van, pues de alguna manera, multiplicando los traumas de generación en generación. Hay una lucha interna muy grande contra la identidad, ¿no? Es decir, la chica como que no sabe si en realidad está confundida, si ve bien las cosas, si es igual a su mamá o no es igual a su mamá, hasta que al final logra tener un poco de esa conciencia y esa identidad. Por eso se llama romper el círculo. También muestra mucho sobre la dinámica de poder en las relaciones, ¿no? La pareja que ella elige es una pareja con características muy dominantes, narcisista, pues como que tiene estas características de personalidad en donde existe la relación de dominancia-sumisión, ¿no? Y cuando bueno, de alguna manera empieza a transcurrir la película, no la quiero contar muchísimo, pero en la película se puede observar que sucede muy claro la dinámica de poder, en donde él tiene el poder sobre la chica a través de la manipulación, a través de la seducción. Entonces, bueno, es muy importante observar eso para que no caigas en ese tipo de relaciones en donde hay una relación de dominancia-sumisión. Otra parte muy importante que se muestra es el círculo o el ciclo de la violencia, ¿no? Es importante que conozcamos que algo que pasa mucho y que lo veo yo con mis pacientes y todo, y sé que por eso es muy, muy difícil salir de estas relaciones, es que generalmente las personas violentas son muy duales. O sea, tienen como esta parte encantadora, seductora, amable, buena onda, generoso, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo tienen estos ataques de ira que pueden destruir a una persona en un minuto. Entonces, por ejemplo, yo veo a muchas de mis pacientes que están atrapadas en el círculo de la violencia o en el ciclo de la violencia porque realmente en su mente dicen, pero ¿cómo? Si 23 horas es buena onda, no lo puedo dejar porque fue una hora un desquiciado. No, claro que sí lo puedes dejar porque una hora fue un desquiciado, porque esa hora o ese minuto o esos 10 minutos, ese instante, podés arruinar tu vida para siempre con la muerte, con la destrucción de tu mente, se empieza a destruir tu psique, tu autoestima queda en el piso, o sea, quedas destruido como persona, te empezás a sentir, estás como congelado, como deprimido, no sabes qué te pasa, estás confundido. ¿Por qué? Bueno, por esos pequeños episodios de violencia. Que bueno, ahora les voy a contar cuáles son las fases de la violencia. Uno es la fase de acumulación de tensión, ¿no? Empiezan las personas, estas personas que tienen ataques de ira, de violencia,
Empiezan con pequeñas discusiones, están como estresados, como un poco alterados, como un poco irritables, ¿no? Y de repente explotan, o sea, de repente se desquició la persona y empieza a gritar, a tirar cosas o a golpear cosas, ¿no? Es como, no, por eso la gente se asusta tanto, porque dice, ¿en qué momento? O sea, se le metió el demonio. Bueno, más o menos un poco así, ¿no? Después viene la fase de reconciliación. Como les digo, estas personas son muy duales. Tienen como esta parte que es terrible y súper fea y súper dolorosa y que lastima a las personas. Y tienen esta otra parte que es encantadora y seductora y tierna y bla, bla, bla. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y no caer en la idea de va a cambiar porque solamente fue así una vez en la semana y toda la semana fue buena onda. No, no va a cambiar. Esos impulsos son traumas y son muy difíciles de quitarse. Yo no le recomendaría a ninguna persona que arriesgue su vida porque son impulsos que aparte se incrementan en el paso del tiempo. No le recomendaría a ninguna persona que arriesgue su vida para que por las dudas cambie. Tal vez cambie, que la verdad generalmente no cambian porque son impulsos muy cortos que se convierten en desastre, ¿no? O sea, bueno, la gente llega a matar por eso, realmente. O sea, los feminicidios, ¿no? Realmente son ataques de ira. Y después viene, después de la luna de miel, de perdóname, yo no te quise hacer eso, ay, soy la persona más buena de este mundo, la más amable, regalos, atenciones, no sé qué, o sea, como para bajar la tensión de su violencia y que la otra persona vuelva a acceder. Entonces, después de esa fasecita de luna de miel, que dura aproximadamente una semana, vuelve otra vez a la fase de tensión y empiezan a estar otra vez tensionados y a tener pequeñas discusiones y a tener pequeños malestares y a sentirse irritables, no sé qué, y de repente, ¡pum!, otra vez un ataque de ira. Entonces, lo que se ve ahí en la película, que a mí me pareció maravilloso, es justamente la idea de romper el círculo. Es decir, no te quedes ahí ni esperando que cambie, ni esperando que vaya a terapia, ni esperando que sea una mejor persona, no sé qué, bla, 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 porque eso no va a pasar. O sea, realmente no va a pasar y tampoco te recomendaría que te quedes a observar si tal vez sucede, porque ese tal vez corre riesgo tu vida, corre riesgo tu psique, si tenés hijos, la vida de tus hijos, la psique de tus hijos, esas personas destruyen absolutamente todo porque pues, tienen una enfermedad mental realmente que es la ira y no te recomendaría para nada que te pongas de salvador, de terapeuta, de cuidador, de acompañante, de no sé qué, de la ira de una persona. Entonces, salite de ahí cuanto antes pueda, como lo dicen en la película, por eso me encantó, porque dije, wow, ¿cuánta gente necesita ver estas escenas replicadas y decir, esto lo estoy viviendo yo, esto me está pasando a mí, necesito salirme ya de esta situación en la que me encuentro? Entonces, ¿por qué? Ahora ustedes harán la pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente no se puede salir de ahí? ¿Por qué la gente no puede salirse de esas relaciones tan violentas, tan dolorosas? Bueno, no se pueden salir de ahí porque en su propia historia, o sea, obviamente siempre hay un roto para un descosido, ¿verdad? Entonces, en su historia han vivido violencia, por supuesto, entonces se les hace familiar, se les hace conocido ese tipo de contextos. La víctima generalmente es una víctima de violencia de su infancia y el violento o el abusador es un niño que probablemente también haya sido violentado y abusado en su infancia, solo que su reacción es de sacar la ira y atacar
y la otra persona es de someterse ante la ira del atacante, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pueden salir? Porque ahí decía en la película, la señora lo dijo, la mamá de la chica lo dijo, es que me dolería más dejarlo que aguantar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que como el trauma de violencia que vivió esa personita, esa pequeña niña, porque generalmente se da más, el hombre tiene más características de violencia que la mujer, también sean mujeres, pero es un poco menos. Es una niña que vivió en contextos de violencia, se le hace familiar y que realmente la ansiedad que le generaría soltar al abusador, al violento, a su pareja, es tan alta porque se empieza a activar el trauma de abandono, de abuso, o sea, todos los traumas de la infancia que no pueden soltarlo, ¿no? Entonces, justo la verdad es que las personas que están en esas situaciones generalmente necesitan terapia y psiquiatra. ¿Psiquiatra para qué? Bueno, porque los niveles de ansiedad que viven cuando empiezan a considerar la idea del desapego de la violencia es muy elevada. Entonces, como la ansiedad es muy elevada, necesitan calmar ese cerebro un poco y empezar a pensar de formas más racionales y, por supuesto, decirle 100% no a la violencia, a ningún tipo de violencia, o sea, no a la un poquito de violencia, porque la violencia siempre va subiendo de niveles, ¿no? Va escalando. Entonces, bueno, eso quería compartirte, me pareció una película maravillosa, mírala, te va a encantar, te va a mover, a la gente que creas que lo necesita, recomendásela, yo por eso lo estoy haciendo porque digo, wow, ¿cuántos de mis pacientes necesitan ver esto para realmente tomar conciencia de que lo que están viviendo no es una cosa menor, no es un, ay, se enojó, no pasa nada. Me dijo que soy una tonta, pero ay, no pasa nada. Eh, Le pegó un puño a la pared, pero no me lo pegó a mí. No pasa nada. Sí gritó, pero después me pidió perdón. No pasa nada. Entonces, nada de eso tiene que estar permitido. O sea, tiene que ser un rotundo no. Si tenés problemas de violencia, no puedes tener pareja, punto final, ¿no? Entonces, hacer como este quiebre totalmente absoluto de personas que tengan problemas de violencia, porque son patrones súper difíciles de cambiar y que probablemente esa persona no lo va a lograr, porque ni siquiera la persona que tiene el patrón de ira o de violencia sabe cuándo va a venir otro impulso. No lo sabe, realmente no lo sabe. Entonces, vos tampoco